Amén. Queremos comenzar, le hablamos de los argumentos que se pueden clasificar en de varias formas. Específicamente, hablamos de los argumentos cosmológicos, que hasta el momento hay 5 versiones distintas de estos tipos de argumentos. Amén. Hablamos que son cosmológicos porque lógicamente están relacionados con la creación y con el universo físico en el cual nosotros estamos. En ese argumento cosmológico, la intención es poder demostrar la existencia de Dios no a través de, diríamos, de la palabra de Dios, de la Biblia, lógicamente, que es el primer recurso que nosotros utilizaríamos cuando tratamos con una persona que es inconversa o que es atea. Amén. Y creo que esa parte no debemos enfatizarla mucho porque todos los que estamos acá tenemos bastantes fundamentos bíblicos para demostrar por la Biblia que Dios existe. Amén. Como Dios mismo decía en su palabra, probadme, buscadme. Amén. Porque Dios quiere que el ser humano esté firmemente convencido de su existencia y por lo tanto Él se revela a sí mismo. Es una autorrevelación de Dios que tenemos en las Escrituras. Ahora, en base a lo que es, por ejemplo, este tipo de argumento, que es más filosófico que otra cosa, se basan en pruebas racionales, amén, o sea, por medio de la razón, demostrar por la lógica que Dios existe. Y esas pruebas racionales, como decía Platón, hay dos mundos. Está el mundo físico que nos rodea y está el mundo de las ideas. Y lo que estamos ahora nosotros, lógicamente, es viendo cada uno de estos tipos de argumentos para ver cómo encajan y tal vez en alguna oportunidad alguno de ustedes podría hacer uso de estos argumentos para en una conversación con una persona cuya fe se debilita o con una persona que requiere un poquito más de prueba, de evidencia acerca de la existencia de Dios. Este es el propósito principal, como comentamos al principio, sobre todo afianzar tal vez la fe de aquellos que dudan en algún momento determinado. Entonces, con respecto a ese tipo de argumento, el primero de ellos es el llamado argumento de Kalam. Kalam significa discurso y como significa discurso, es un discurso con respecto a lo finito o lo infinito. Pero hablando del mundo físico, tenemos que separarlo del mundo de las ideas que habló Platón. El mundo de las ideas es un mundo imaginario, un mundo que no es real, amén. Pero el mundo físico es un mundo tangible que podemos palpar. Y por lo tanto, el argumento de Callan está hablando de este universo, porque no hay otro universo, ¿correcto? Entonces, en este universo, en este mundo físico, amén, no, o sea, nada es infinito. ¿Por qué? Porque todo está contenido en un universo y por lo tanto el universo mismo no es infinito, aunque lógicamente hay astrólogos que dicen que es infinito, etcétera, etcétera. Pero como el mundo es un universo físico, nada físico es infinito porque tuvo que tener un principio. Esa es la idea. Y si tuvo un principio, entonces no existió eternamente y por lo tanto no es infinito. Amén. Entonces, con respecto a él habla de que hay dos tipos de infinitos, infinitos absolutos e infinitos concretos. Los infinitos absolutos son los infinitos físicos que hay, pero lógicamente los infinitos concretos o reales, amén, no es posible en este universo físico que existan infinitos reales. Y esto lo ponemos, por ejemplo, como los números, que se comentó sobre los números, y alguien comentó también que los números naturales, según las matemáticas, son infinitos, porque se le agrega un número, se le agrega un número y se le va agregando número. Y precisamente eso es lo que dice Callan. No puede existir un número infinito porque siempre admite que se le agregue otro. Y si se le agrega un número más, entonces significa que no es infinito, que no estaba completo porque le faltaba uno. Que un número es infinito cuando ya en sí contiene todos los números que existe el universo y no le cabe uno más. Pero como el universo es finito, amén, no existe, por ejemplo, un contenedor que pueda tenerlo a todo porque sería también infinito y por lo tanto los infinitos reales, los infinitos concretos
en este mundo, amén, simplemente no existe según este argumento. Por eso hace declaración de dos tipos de infinitos. Amén. Los infinitos matemáticos son un infinito del mundo de las ideas, del número de las teorías, de las hipótesis, de las matemáticas, igual que el de la filosofía, que es el mundo de las ideas. En el mundo real, los infinitos no pueden existir, no pueden caber en el mundo físico porque siempre se le agrega uno más y sería absurdo pensar, por ejemplo, en una colección infinita de melodías, amén, o en un CD que contenga una colección infinita de melodías, amén. Esto no puede ser, lógicamente, ni ahora que hay que la tecnología está tan avanzada y que tenemos ahora las memorias, las computadoras que antes eran por giga, ahora son por tera, amén, y ya aún así, como quiera, no hay espacio suficiente que pueda contener, amén, melodías infinitos o números infinitos, porque faltaría espacio para colocarlo. Este es el argumento inicial de Callan. El Callan, con este argumento, partiendo de que no existen los infinitos reales en este universo físico, la palabra clave es universo físico, no en el mundo de las ideas, no en el mundo de las hipótesis, sino en el mundo físico no pueden existir infinitos reales. Y por lo tanto, número uno, el tiempo no puede ser infinito. Tuvo un comienzo. Amén. Me parece que lo entendieron perfectamente bien, correcto. El tiempo no puede ser infinito. Siempre hay una causalidad de todo cuanto existe, de todo lo que existe en el universo, aún el universo mismo tuvo una causalidad, algo que le dio inicio. Y por eso es, amén, que nada en este universo, cuanto existe, es infinito y cae en la conclusión de que lo único infinito que nosotros podemos ver, amén, que podemos decir que existe es Dios, amén, porque no tiene principio, ni tiene comienzo, ni tiene final, amén, que debe existir una causa primera y por lo tanto esa causa primera tiene poder para crear, amén, y tiene la intención de crear, amén, la voluntad de crear y que esa causa primera que creó todo no puede ser contingente. Y recordemos esa palabra. ¿Qué significa la palabra contingente? Escríbenla, apúntenla, amén, que es una palabra clave. ¿Qué significa contingente? Amén. Contingente, amén, significa que procede de una causa que la origina. Amén, que es causal y hacer causal tiene un principio y lógicamente tiene un final y por lo tanto no es infinito. Todo lo que existe en el universo físico es contingente porque tuvo un comienzo, amén, algo que lo produjo en el más remoto pasado y lógicamente también tendrá un final. Todas las cosas materiales que existen son perecederas, no duran para siempre. Aún las estrellas que vemos, que son soles, amén, creemos que son infinitos. Su duración es grande, pero lamentablemente ni aún el sol es infinito, sino que tendrá, amén, tendrá su final. Igualmente la luna, los astros que conocemos, todos están marcados por esa categoría de finitud. Amén. Solamente Dios es no contingente porque no está contenido en el universo y solamente Dios es infinito. Amén. Y ahí concluye el argumento de Callan, que es simplemente para poner sobre el tapete esas afirmaciones que él está presentando. El segundo argumento, el cual le pedimos también que hagan un resumen, es el argumento de Tomás de Aquino, llamado por lo tanto tomista, porque es de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino plantea, por ejemplo, la teoría del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y es algo lógico. Si algo usted ve que se mueve, no se movió solo, algo lo movió. Correcto, porque nada permanece estático en su forma natural y por lo tanto lo que se mueve es que es movido por otro. Entonces ese argumento es la demostración básica de lo que es la causa y efecto, ley de causa y efecto, y con ese argumento él da una ilustración de esta ley de causa y efecto y aplica esa ilustración de causa y efecto a todo lo que es creado. Todo lo que existe tuvo una causa, tuvo una razón de ser. Y por lo tanto, ahí está la ley de causa y efecto.
A todo lo que se mueve es porque es movido por otro. Y por lo tanto debió existir un primer motor que provocó el primer movimiento. Todos nosotros nos movemos, amén, porque ahora estamos y luego no estamos, amén, y somos materiales y por lo tanto somos contingentes, porque, amén, entonces tuvo que existir en esa cadena, porque esa cadena de causa y efecto no puede ser infinita, una causa primera, y ese es el punto de Tomás de Aquino. Existió una causa primera y esa causa primera es la razón de ser de todos los demás que existimos. Amén. Entonces, esa causa primera, lógicamente, Tomás de Aquino plantea que es Dios. ¿Cómo plantea la causa primera? El movimiento. Todo lo que se mueve movido por otro, por lo tanto tuvo que existir un primer motor que puso todo en movimiento. Este universo se mueve gracias a ese primer motor que es Dios. Amén. Y también la prueba de causa y efecto. Amén. Y por lo tanto, Tomás de Aquino concluye que hay una causa eficiente. Causa eficiente es aquella causa que mueve todo. Amén. Por ejemplo, analizamos el tema por ejemplo, el tema de la resurrección. Entonces, si vamos a aplicar las teorías de las analizar lo que son las causas de cada fenómeno en el mundo natural, amén. La causa material es el elemento con que usted va a crear algo, amén. La causa formal es la forma que tiene. La causa final es la razón de ser de todo. Y la causa eficiente es quien construye o quien hace todo. Amén. Entonces, por lo tanto, Tomás de Aquino concluyó, amén, que existe una causa eficiente, una causa primera, amén, que provocó toda esta cadena de causa y efecto y que esa causa primera, amén, o la primera cosa de todo es Dios, amén. Es la prueba de la contingencia y también la prueba de la gradación. Y la gradación significa que comenzamos a observar todas las cosas creadas. Y siempre en esa cadena de la creación hay seres que son inferiores y hay seres que son superiores. Pero llega un momento en que llega al ser humano, al hombre. Y entonces diríamos, de todo cuanto existe aquí que conocemos, amén, de todas las criaturas, el hombre es entendido como la mayor creación. Pero se pregunta, pero nosotros en nuestro interior tenemos el anhelo y la idea de que existe una perfección mayor que la nuestra. Y por lo tanto, si existe, entonces está por encima de nosotros. Y si todo tiene una gradación superior, ¿por qué el hombre no tiene un ser superior a él? Entonces es lógico que debe existir un ser superior al hombre. Y aquí entonces con esa prueba de la gradación de que todo en la naturaleza se va perfeccionando gradualmente, es superior al anterior y por lo tanto tiene necesariamente que existir un ser mucho más superior que el ser humano, amén, que hasta ahora entendemos como lo correcto. Y una prueba más que hace Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, amén, escribió bastante sobre estas pruebas y Tomás de Aquino argumentó, diríamos, suficiente en demostraciones, diríamos, filosóficas para demostrar la existencia de Dios y fue la prueba del diseño del orden hacia un fin. El orden en el mundo existe, demuestra que existe un diseñador. Amén. Esa prueba, cuando damos teología en los institutos bíblicos, la conocemos como pruebas ontológicas. Amén. O sea que prueba del diseño y del diseño está probando de que existe un diseñador. Entonces, esta prueba efectivamente nos dice que hay un diseñador. También Tomás de Aquino va más allá y también está de acuerdo con la prueba que proporcionó Anselmo, que se llama prueba ontológica, que la veremos más adelante. Pero estos son más o menos un resumen a grosso modo de los principales puntos planteados por Tomás de Aquino. En resumen, no puede haber, el resumen es la ley de causa y efecto. Amén. Todo lo que existe es causado. Amén. Es un efecto causado. O sea, alguien lo hizo, alguien lo creó, alguien lo engendró, algo le dio a luz, algo, ¿verdad?
no puede haber una sucesión infinita de cosas causadas en el pasado y por lo tanto no puede haber una sucesión infinita de razones que lo causaran. Solamente hay una sola razón y esa razón o esa causa primera de todo, en resumen de Tomás de Aquino, debe ser encontrada en Dios. A pesar de que presentó básicamente unas 5 pruebas distintas, todas las pruebas que presentó Tomás de Aquino se basa precisamente en este argumento. El argumento, la teoría de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios se llaman, amén, amén, ¿cómo se llaman? Amén. Ontológica, maestro. No, ontológica es la prueba de Anselmo. Amén. Tomistas. Las pruebas tomistas, porque es Tomás de Aquino, son las pruebas tomistas. Todas las pruebas que presentó Tomás de Aquino son pruebas, son argumentos basados en la creación o son pruebas cosmológicas. Amén. Y él también estaba de acuerdo con la prueba ontológica que presentó Anselmo. Ahora, ya no tenemos que ver resumen Tomás de Aquino porque simplemente es un repaso. Hay otro argumento que es muy interesante, me gustó bastante, es el argumento de Leibniz. Amén. Leibniz es más claro aún, va un paso más a lo que dijo, al argumento inicial de Calam y al argumento inicial de Tomás de Aquino o el tomista. Todo lo que existe de una razón fuera de sí mismo. Y esa es una, diríamos, parecía un axioma y debería ser un concepto científico. Amén. Lógicamente que debe ser axiomático. Axiomático es que es tan evidente, tan lógico y estaba frente a nosotros mismos que tal vez no nos dimos cuenta. Amén. Todo lo que existe tiene una razón fuera de sí mismo. Entonces, por lo tanto, amén, el argumento lo que existe, el argumento lo que es posible, del ontológico y de la armonía. Esas son las principales básicas de los escritos de Leibniz. Al argumento de lo existente, todo lo que existe es contingente y eso está claro. ¿Qué es contingente? Tuvo un principio. Amén. Alguien lo creó según una cadena que se remonta al primero o más bien a la razón de la cadena, que es lo que ya habló Tomás de Aquino. Argumento de lo posible. Todo lo que existe es posible. Lógico, si es contingente, entonces somos posibles. ¿Por qué? Porque tal vez yo pude haber existido o no pude haber existido. Correcto. Entonces, eso es que son todos nosotros, todo lo que es material simplemente es posible. O sea, lo posible remite a una posibilidad real por sí misma, precedente y el origen de todas las cosas. Entonces, hay algo que es necesario. Nosotros, los seres humanos y el universo mismo es posible. Es posible porque fue creado y como fue creado, es posible que no lo hubiesen creado, correcto. Pero entonces, ¿qué es, diríamos, qué es necesario? Solamente Dios es necesario. Todo lo demás simplemente somos posibilidades. Dios es necesario. La parte ontológica de Leibniz es esta. Si Dios es perfecto, si Dios es posible, amén, entonces debe tener entre sus perfecciones la existencia, o sea, existir por sí mismo. Lógicamente que es un concepto que está en la Biblia, aún el nombre de Dios, cuando dice yo soy el que soy, o sea, yo soy el que existo por mí mismo, el que tiene autoexistencia. Y el salmista David le pregunta a los hombres, ¿acaso nos creamos nosotros a nosotros mismos? Lógicamente, señalando que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro creador. Y ese es el argumento ontológico. Ontología es el estudio del ser. Y si los seres humanos o los seres del planeta existen, que es el argumento ontológico, es porque alguien lo creó. Amén. Y tiene que tener existencia en sí mismo. Solamente Dios tiene existencia en sí mismo y solamente Dios es eterno. Y por lo tanto, amén, Dios no es contingente porque no es material. Amén. Dios no es posible. Dios es, amén, la razón de ser de todas las cosas y Dios es la causa primera de todas las cosas. Y finalmente Leibniz concluye con el argumento de la armonía. La armonía evidente del universo. Sin Dios no sería posible explicar.
Amén. Esta última parte está hablando de una perfección que hay en el universo. Hoy en día se está hablando temas acerca de la existencia de los extraterrestres. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esos temas. El presidente de México mostró en una rueda de prensa que hallaron 4 o 5 cuerpos extraterrestres. Alguien salió a desmentirlo, amén, que son falsos esos cuerpos, amén, pero también siempre de vez en cuando surgen personas que nos hablan de ese tema, nos hablan de áreas ocultas, nos hablan de grandes complots de los gobiernos o del gobierno de Estados Unidos por ocultar pruebas, amén, sobre existencia extraterrestre. Amén. Eso se habla mucho. Y en torno a ese tema, amén, hablando universo, recordemos la paradoja que presentamos al comienzo de Fleming, la paradoja de Fleming, que Fleming es un físico, un matemático en su laboratorio. Alguien argumentaba en los años 50 que explotó esa teoría de los extraterrestres que existe, que se van a presentar, que era muy evidente en ese momento que los extraterrestres, que íbamos a hacer contacto con los extraterrestres, y mucho después que se hizo el viaje a la luna, ya se pensaba que el contacto humano con extraterrestres sería algo real y que para esta altura de juego andaríamos de la mano con extraterrestres aquí en la Tierra o estaríamos viajando al espacio en las naves de ella porque son mucho más adelantadas que las nuestras, porque ya ellos supuestamente tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Fleming decía, ¿y si existen, dónde están? Y se le llamó la paradoja de Fleming, porque lógicamente si existe una cultura mucho más avanzada que la nuestra, y según la teoría de algunos científicos, la probabilidad de que existan vida en el universo, aparte del planeta Tierra, tiene un porcentaje enorme y por lo tanto científicamente concluyen que sí hay vida, amén, en otros planetas del universo, tal vez en otras constelaciones, en otros sistemas solares o algo por el estilo. Y aquí nos habla Leibniz sobre la armonía evidente. Me pregunto, amén, si la Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol, ¿qué hubiese pasado? O más lejos del Sol, ¿qué hubiese pasado? Tiene exactamente la distancia perfecta con relación al Sol. Me pregunto, ¿y si no existiera la Luna? ¿Qué hubiese pasado? ¿La vida fuera posible sobre la Tierra si no hubiese existido la Luna? Las plantas, cómo afecta la luna a las plantas, a los mares, a la vida sobre el planeta. Entonces, existiera vida sobre el planeta diríamos, sin la luna. No. Entonces, es posible que exista un planeta con las condiciones perfectas como la que existe la Tierra. Lógicamente que esa probabilidad es infinitamente imposible, aún según las mismas matemáticas, porque los que hablan también de la diferente teoría de cómo surgió la vida, amén, habla que se creó las condiciones perfectas para que la vida pudiese existir. Amén. Ahora, Génesis capítulo 1, me dice cómo Dios ordenó todo y estableció todo para crear las condiciones perfectas para la existencia de la vida en el planeta Tierra. Amén. Y por lo tanto, a mí me preguntan si hay vida después de más allá de este planeta. Yo mismo personalmente lo considero imposible. Amén. Hay pastores que hablan de la vida extraterrestre y hablan en términos de que realmente son manipulaciones de demonios, amén, y son manifestaciones demoníacas que están haciéndole creer al hombre la existencia de vida extraterrestre. Otros se meten hasta la profecía y dicen que es el mismo anticristo o el mismo Satanás que está acondicionando la mente para cuando ocurra lo que es el arrebatamiento de la iglesia, le pueda encontrar una explicación lógica a lo que está pasando y puedan seguir controlando la situación sobre el planeta. La verdad es que estoy con Fleming de que si hay vida extraterrestre, ¿dónde está? Si son más avanzadas que nosotros, ¿dónde está? ¿Por qué no se ha encontrado nada? Y si hubiese habido, estoy seguro que ni la NASA, ni Estados Unidos, ni Rusia, nada hubiese podido frenar, amén, la manifestación o la presencia de esa vida en el planeta porque fuera tan contundente que ya hubiese sido evidente, amén, en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto,
nos despedimos del argumento de Leibniz, amén, nos despedimos del argumento de Tomás de Aquino, nos despedimos del argumento de Kalam y seguimos con los argumentos sobre Dios.